¿Cuál es la mejor broma que has escuchado, visto o experimentado? Algunas terminan con gritos, otras con vacas en torres. Un año, para el Día de los Inocentes, el periódico local publicó un artículo sobre un camión lleno de botellas de vino que se había estrellado. El artículo decía que el vino se estaba derramando por todas partes y que no querían que se desperdiciara, así que cualquiera podía traer cubos para llenarlos. Un tipo en el trabajo de mi papá vio el artículo y salió corriendo. Todos en el trabajo se rieron de él. A mitad de camino hacia donde supuestamente estaba el camión, se dio cuenta de su error. Entonces fue a comprar un par de botellas de vino baratas que vació en el cubo que había traído. Y luego regresó al trabajo, engañando a un par de personas para que salieran corriendo a buscar el camión de vino. Esta fue más que una broma, fue todo un arco de redención. El tipo fue víctima y luego volvió como villano. En el instituto de mi novio tenían la tradición de hacerle bromas a un profesor de ciencias todos los años. Su clase de graduados desmontaba un coche viejo, subía las piezas al piso de arriba y lo volvía a montar en el aula del profesor. Incluso hay un video. Editar. Mi novio es el chico que filma todo y habla detrás de la cámara. A los 16 años, estaba dando una rabieta adolescente en una cena familiar y salí hecho una furia. Al salir, mi padre les dijo a mi madre y a mi hermana que me estaba portando mal porque era gay y me frustraba haber salido del armario. Les hizo jurar que guardarían el secreto porque aún no estaba listo para decírselo. 6 meses después, traje a una amiga a casa y mi hermana gritó: «Papá nos dijo que eras gay». Lo había creído durante medio año sin decírmelo. Cuando estaba en la oficina, alguien conectó un ratón Bluetooth a la computadora de alguien y lo puso junto a la impresora. Jaja, todos estaban al tanto, solo un toque casual al pasar por aquí y por allá. Con el tiempo, se compró un ratón nuevo pensando que el suyo estaba roto. Deberías haber visto su reacción cuando alguien volvió a tocar el inalámbrico. Fue impagable, jaja. Continuó así durante 2 meses antes de que se diera cuenta. En mi último año de preparatoria, sabía que sería mi último día de los inocentes en casa de mis padres, así que el día anterior, se fueron un par de horas e imprimí 200 fotos de Nicolas Cage. Las escondí en lugares ridículos, el armario, los espacios de acceso, los libros, la despensa, etc. 5 años después, siguen encontrándolas. Cubrí algunos de esos gusanos de neonácidos con sal y se los repartí a mis amigos. Mi hermano sustituyó el azúcar por sal cuando éramos niños y siempre me reprendía cuando les ponía demasiada azúcar a mis Cheerios, pero ese día me siguió animando a añadir más. Lo más asqueroso que he probado en mi vida. Se metió en problemas, pero mi padre tuvo que salir de la habitación porque no podía mantener la cara seria. Vi un video en Reddit hace unos 6 meses de un tipo duchándose en una ducha comunitaria. Otro se echaba un poquito de champú en el pelo cada vez que iba a enjuagarse, así que se quitaba la espuma del pelo. Diversión limpia y sana, sin duda. Alguien en mi celda hizo esto cuando estaba en la cárcel. El tipo no paraba de enjuagarse, y enjuagarse, y enjuagarse, y finalmente dijo: ¿por qué no puedo sacarme este jabón del pelo? Y el tipo que lo estaba vertiendo simplemente le derramó el resto en la cabeza. El mejor que conozco era un chico que vivía cerca del equipo rival de su escuela en el condado. Se escabullía a su campo de fútbol todas las noches, tocaba un silbato y esparcía unos cuantos kilos de alpiste. Pavlov tomó el control y cientos de pájaros comenzaron a aparecer al sonido del silbato en busca de semillas. Puedes imaginar el primer partido de fútbol de la temporada cuando los árbitros hicieron sonar sus silbatos. Hace años, en mi trabajo, el 1 de abril era prácticamente el mejor día del año para mi departamento. Un compañero entra en nuestra gran sala de fotocopiadoras y pega un aviso que dice que nuestra impresora ahora está automatizada por voz. No es así, pero hay que hablar despacio y quizás repetir. Todo el equipo de administración terminó gritándole a la impresora casi todo el día, recurriendo a la forma tradicional de imprimirla manualmente pulsando botones. Nadie se dio cuenta hasta la hora del almuerzo, cuando nuestro técnico finalmente se dio cuenta de que no sabía nada de esta actualización y que era el 1 de abril. Mis 2 amigos de mi antiguo trabajo también lo hicieron. La impresora estaba justo afuera de la oficina que compartían, así que estaban en primera fila para ver toda la diversión. Al principio, yo no estaba al tanto, y cuando por fin llegué a imprimir algo ese día,
Estaban deseando ver si caía en la trampa. Estaba en el pasillo y mi amigo 1 salió emocionado a enseñarme la nueva función de la impresora, así que dije la orden en broma, sabiendo que era una broma, y mi amigo 2, todavía en su oficina, envió algo a la impresora justo en ese momento. Mi amigo 1 se volvió loco. ¡Qué gracioso! Me encantan las bromas de cambio de turno. Mi hijo adolescente metió una ouija en la funda de almohada de mi tía, que es súper religiosa. La encontró sobre las 3 de la madrugada después de un largo turno de trabajo. Mientras se preparaba para irse a la cama, se puso como loca y me llamó a gritos. Era divertidísimo hacerle bromas a ella y a sus hijos. Siempre caían en la trampa y siempre culpaban al diablo. Volver a contarlo no le hace justicia, pero... En el parque de bomberos, uno de nuestros compañeros de la unidad pasó al día siguiente. Ese día, entró en su dormitorio durante un descanso y vio que estaba completamente vacío, con una nota clavada en la pared con un cuchillo. La nota fue la primera de muchas pistas que se colocaron por toda la estación y sus alrededores. Ojalá pudiera recordarlas, pero las escribí yo mismo. Soy un escritor bastante creativo, y todas eran acertijos con rima, un poco al estilo del inglés antiguo, que siempre eran un éxito. Al final, eso lo llevó a tener toda la mierda de su dormitorio instalada en el techo exactamente como estaba en su dormitorio. Cama, mesita de noche, lámparas que funcionaban, televisor, etc. Durmió allí con buen ánimo. Un poco tonto, quizá, pero le costó mucho esfuerzo y tuvo una gran recompensa para todos. Un estudiante le gastó una broma a mi mamá, una profesora. Durante la clase, mi mamá tuvo que ir al taller por algo y dejó su laptop abierta sin querer. Entonces, uno de los estudiantes se acercó, puso una cucaracha falsa en el teclado y lo cerró. Cuando mi mamá regresó, abrió la computadora y, por supuesto, se llevó un susto. Todos se rieron, incluso ella. ¡Qué gracioso! Un año antes de entrar a la secundaria, un niño puso Viagra en la máquina de granizados, razón por la cual ahora no tenemos una en la escuela. Había una torre de reloj altísima y la universidad de mi abuelo. El día antes de su graduación, él y algunos amigos convencieron a una vaca para que subiera las escaleras hasta lo más alto de la torre. Es bien sabido que a las vacas les cuesta muchísimo bajar las escaleras. Tuvieron que posponer la graduación porque los servicios de emergencia cerraron partes del campus. Cuando estaba en la preparatoria, mi profesor de banda me contó esta historia. Llamémosle Dave. Dave estaba en la universidad, cursando su maestría en interpretación musical, así que ensayaban varias veces por semana. Era muy amigo del director de orquesta y se acercaba el Día de los Inocentes, así que idearon un plan brillante. El director de orquesta acababa de comprar una trompeta nueva, si no recuerdo mal, Dave dijo que costaba casi $10,000. Hace un par de meses encontraron una trompeta vieja y destartalada que probablemente no se había visto en décadas, pero era idéntica a la trompeta nueva que había comprado el director. Llegó el Día de los Inocentes y Dave estaba ensayando, tocando demasiado alto para su papel, y siguió tocando mucho después de que el director le dijera que parara. Esto continuó durante más de 2 horas, durante las cuales el director se enfadaba cada vez más con Dave. Hasta entonces, todo iba según lo previsto. En un momento dado, el director se hartó y le gritó a Dave que esperara en su oficina para poder hablar después del ensayo. Dave tenía fama de ser una persona íntegra, así que el resto de la orquesta se sorprendió tanto por su comportamiento como por los gritos del director. Así que Dave entró en su oficina, agarró la trompeta vieja, la que estaba destartalada, y regresó a la sala de conciertos. Entonces Dave gritó al diablo, al silencio de la sala y estrelló la trompa contra el suelo, rompiéndola en varios pedazos. El resto de la orquesta estaba horrorizada, pues creían haber visto a Dave destrozar un instrumento de $10,000. Entonces, después de unos segundos, el director corre hacia Dave, lo agarra por la camisa, se da vuelta y sonríe a la orquesta y dice Día de los Inocentes. Mi madre es supersticiosa. Había un libro que no le gustaba. Daba demasiado miedo. Lo tiró al océano. Compré otra copia. La sumergí en el océano por un segundo y la volví a poner en su mesita de noche. Al día siguiente lo enterró. Compré otra copia. Le froté un poco de tierra y la volví a poner en su mesita de noche. Al día siguiente, lo quemó, presa del pánico, y lo vio convertirse en cenizas. Compré otra copia. Le froté carbón y la volví a poner en su mesita de noche. Luego lo destrozó.
Me pilló con otra copia lijando los bordes para que pareciera ligeramente destrozado. De pequeña, tenía un disfraz de Halloween de mis hermanos mayores. Una noche, mi hermana mayor llegó tarde a casa. Mis padres la estaban esperando arriba de la escalera. Yo estaba detrás del armario con el disfraz puesto. Ella subía las escaleras y salté y la asusté. Gritó y me dio un puñetazo en la cara. Tuve suerte de no sangrar por la nariz, pero a mis padres les encantó. En la preparatoria de un primo, unos chicos usaron destornilladores para quitar las placas de todos los autos del estacionamiento estudiantil y las colocaron en el campo. Colocaron notas en cada auto que decían "Encuentra tu placa". Algunos chicos no sabían cuál era su placa y les tomó varias horas recuperarla. Mis tíos son los reyes de las bromas. Son los dos tipos más graciosos que he conocido. Uno de ellos trabaja en una oficina vendiendo herramientas o algo así, da igual, pero tienen catálogos con su inventario a la venta. Tienen un suministro infinito de catálogos. Uno de sus compañeros es bastante desordenado y no limpia su escritorio. Mi tío empieza a ir a su escritorio 1 o 2 veces al día con un par de catálogos y charla un poco. Los dejaba allí después de una conversación de 5 minutos. Pasan los meses. Cientos de catálogos se apilan en el escritorio de este tipo, tanto que no puede ver a sus compañeros porque la pila es muy alta. Tiene que inclinarse para hablar con la gente. Un día, simplemente grita: ¿de dónde coño salieron todos estos libros?